Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar y les voy a hablar un poco sobre el proceso de conformado de chapas. Bien, el conformado de chapas incluye varios procesos en los que se aplica fuerza a una lámina metálica, en este caso la chapa, para producir una deformación plástica del material hasta la forma deseada, modificando su geometría. El conformado de chapas es el proceso de conformado más rentable que existe actualmente para fabricar grandes cantidades de piezas. Es un proceso que se puede automatizar en gran medida en las fábricas, pero que también puede llevarse a cabo de forma manual en talleres metálicos para elaborar pequeñas series de piezas. Es un proceso versátil, fiable y de alta calidad para crear piezas de metal precisas, limitando la cantidad de material que se desperdicia. En nuestro día a día estamos rodeados de piezas creadas mediante el conformado de chapas, desde latas metálicas a carcasas protectoras para herramientas. Bien, los procesos en los que vamos a hablar en este momento son el doblado, el embutido, el corte y el punzado. Comenzamos con el doblado. Bien, en el doblado las chapas se pueden doblar o estirar para obtener diversas formas complejas, lo que permite crear estructuras complejas con una gran resistencia y una gran cantidad mínima de material. Ok, el plegado o doblado de chapa es un proceso de conformado que produce deformación plástica sobre un eje. El plegado generalmente no produce cambios en el grosor de la chapa. En la industria es un proceso muy utilizado para aportar resistencia y rigidez a la chapa metálica, para cambiar el momento de inercia de esta o para mejorar la apariencia del producto. Okay, para mejorar la apariencia del producto. Okay, el proceso de plegado de doblado puede llevarse a cabo en máquinas específicas para ello, denominadas plegadoras o prensas. Bien, estas o prensas. En estas se emplea lo que es un troquel, el troquel adecuado. En ambos casos se utiliza un punzón o una matriz. Estos elementos son normalmente fabricados con fundición gris o acero al carbón. La elección de uno u otro tipo de máquina depende fundamentalmente del tamaño de la pieza, dimensiones el diseño de la pieza, tamaño del lote, entre otras cosas. Okay, la deformación producida causa tensiones de tracción y compresión en el material, pero esta deformación no siempre es completamente plástica. Todos los metales tienen una zona elástica antes de producirse la deformación plástica, por esto cuando se retira la fuerza tiene lugar un efecto llamado retorno elástico. Este efecto consiste en la recuperación parcial de la pieza hacia su forma inicial, cuando desaparecen las fuerzas de doblado. Para evitar el retorno elástico se emplean normalmente tres métodos. Uno es el sobredoblado, el cual se calcula ese valor del retorno elástico y se pliega la chapa con esta cantidad por encima del ángulo deseado. El otro es la rebaja de compresión. En la compresión, que al realizar este rebaje se elimina el retorno elástico al estar toda la sección de la chapa sometida a esfuerzos plásticos. Bien, está el estirado de la pieza, que consiste en someter a la pieza de trabajo a un esfuerzo de tensión mientras está siendo doblada, forzando así a la zona elástica, pasando a ser plástica. Este método no se puede utilizar para ángulos agudos. Este proceso se puede utilizar en cualquier metal, el doblado de chapas, conformado en forma de chapa. Los más utilizados son el acero dulce, acero inoxidable austenítico, aluminio y cobre de baja aleación, latón, entre otras cosas. Básicamente la condición que debe cumplirse para que el material pueda ser deformado con éxito por este proceso es que tenga una alta ductilidad. Tiene factores que hay que tener en cuenta para caracterizar un doblado correcto, los cuales son el ángulo de doblado, dilatación lateral, recuperación elástica, también conocido como factor de retorno. Está la fibra neutra, que es conocer su situación, permite calcular la longitud de chapa que se necesitará para doblar una pieza sin necesidad de realizar pruebas de doblado o prototipos previos. Y por último está el esfuerzo doblado, que depende de la resistencia del material, de la longitud de doblado y el espesor de la chapa. El tipo de doblado se puede dar en U, V o en L. Las aplicaciones más comunes donde podemos encontrar chapas dobladas son paneles para automoción, aviación, carcasas, armarios, taquillas y otras cosas. Y esto se realiza a baja velocidad para evitar rotura en el propio material. Otra de las cosas en el doblado que existe también está el curvado, que se diferencia del doblado en que el radio de la doblez es muy grande, incluso varias veces el espesor de la propia chapa. Volviendo al doblado, para efectuar la conformación de la chapa debe ser sometida a un esfuerzo de flexión hasta superar el límite elástico del material.
de modo que la deformación obtenida adquiera un carácter permanente. Durante esta operación, las fibras del material que permanecen en el exterior de la curva están sometidas a tracción, las interiores a compresión. Okay. Entre las dos zonas se encuentran un plano cuyas fibras no experimentan solicitación alguno, o sea, fibra neutra, y el plan neutro no coincide necesariamente con la mitad del espesor de la chapa, sino que puede estar desplazada hacia el centro de curvatura. Experimentalmente se ha llegado a comprobar que esta línea neutra está en la mitad del espesor de la chapa, si esta tiene un grosor inferior a 1 milímetro y sobre 1/3 más cercano de la curva interior de los espesores, si los espesores son mayores. Alrededor de la zona neutra las solicitaciones resultan inferiores al límite conformado elástico. Por ello, al cesar el esfuerzo de flexión, la zona neutra tiende a volver a la forma primitiva. Mientras las zonas contiguas han sufrido ya una deformación permanente, el material tiende a adquirir una forma intermedia entre la forma primitiva y la originada por la conformación. Tal fenómeno se llama retorno elástico, siendo tanto más fuerte cuanto más elevado es el límite elástico de la chapa doblada. El embutido. El embutido es el proceso por el que una chapa plana se deforma hasta formar un cuerpo hueco con fondo mediante la presión ejercida por el punzón, que lo empuja al interior de la cavidad de una matriz, adaptándolo a la forma de esta. El borde del extremo abierto siempre quedará irregular, por lo que la pieza necesitará operaciones de mecanizado posterior para su acabado. Se trata de uno de los procedimientos más comunes para la elaboración de piezas huecas para diversas aplicaciones que van desde utensilios o cosas de cocina, componentes para automoción e incluso la industria en general. La operación se realiza por medio de una estampa de embutición, o sea una prensa, que está compuesta de 3 partes principales. Para llevar a cabo este proceso industrial son necesarias prensas hidráulicas o mecánicas. Las prensas hidráulicas son capaces de controlar el soporte de la chapa aparte del punzón, mientras que las mecánicas aportan una mayor velocidad. Esta se conforma de 3 cosas: está la matriz, que forma el hueco al que ha de adaptarse la chapa; está el punzón, que empuja la chapa adaptándola al hueco de la matriz; y está el pisador, que presiona la chapa al borde de la matriz, cuya misión es evitar que se formen arrugas, pero sin sujetarla, para que pueda fluir a medida que es empujada por el punzón. Este proceso puede realizarse tanto en frío como en caliente. En el caso que se realice en frío, es imprescindible que las propiedades mecánicas iniciales de la chapa se mantengan inalterables, ya que el calentamiento puede hacerlas variar. Y lo segundo es que cuando se requieren unas tolerancias dimensionales y superficiales que sean muy precisas, que no sea posible obtenerlas en caliente. Por eso se utiliza el caso de que sea en frío. Bien. En caliente se utiliza más que todo cuando el metal o la aleación presenta una alta resistencia a la deformación y no puede ser conformado en frío. En tal caso hay que calentarlos con el fin de reducir dicha resistencia o por consiguiente los esfuerzos necesarios para deformarlo. También está el hecho de que cuando se trata de chapas de espesores elevados o con características en su superficie que requieran fuerzas muy elevadas, puede ocurrir que las fuerzas requeridas para la embutición en frío sean superiores a la capacidad de la prensa que esté disponible. Por ello se opta a calentar la chapa y reducir así dichos esfuerzos. Y en el tercero de los casos es que cuando se trata de series muy pequeñas, ya que los gastos de embutición en frío suelen ser generalmente más elevados que para la embutición en caliente, aunque los ritmos de producción también lo sean. Esto siempre se da también a baja velocidad, igual que el doblado, para evitar la rotura o aparición de defectos en el material. La deformación de una chapa en el embutido se realiza por un complejo sistema de fuerzas de tracción y compresión que componen lo que se denomina flujo o corrimiento del material entre las paredes de la matriz y el punzón y pisador. Las piezas fabricadas mediante embutición no suelen tener formas complejas, siendo necesario realizar el proceso en varias fases si estas lo requieren. El embutido tiene gran volumen de producción y una buena precisión dimensional, pero este proceso, al ser de deformación plástica, genera muchas tensiones en el material, pudiendo causar defectos como arrugas o fracturas. Para evitar esto es necesario asegurarse que tenemos una velocidad de embutido aceptable, una apropiada lubricación entre material y matriz y la fuerza correcta en el soporte. Para este proceso, los materiales deben ser dúctiles, maleables, con un bajo límite elástico y suficiente plasticidad para obtener la pieza deseada sin fractura.
Por esta razón, los materiales empleados son, igual que en el caso del doblado, aceros dulces, aceros inoxidables austeníticos, latón y aleaciones de aluminio y cobre de baja lesión. Ok, una cuestión con esto es que recurrir a materiales de elevada ductilidad, o sea, puede recurrir recurrir a materiales de elevada utilidad si esto no es posible, ya que la elección del material no es siempre libre. Existe también la opción de realizar operaciones de recocido con el objetivo de ablandar esta estructura del material laminado y reducir su acritud. Aunque por un lado este tratamiento encarece el producto y por otro no siempre es recomendable, en tanto que puede ablandar demasiado el material. Por todo ello, la solución ideal para embutir recipientes de cierta profundidad es la de desarrollar el proceso en varias fases. Okay. El embutido es utilizado especialmente en la industria de automovilística y para fabricar recipientes de todo tipo. Algunos ejemplos podrían ser cárteres de aceite, depósitos de gasolina, guardafango, brazos de suspensión, tazas de recipiente, cazoletas, contenedores, depósitos, los extintores, cubiertas de focos, menajes de cocina, casquillos, cojinetes, entre otras cosas. Pero los principales y tiene defectos, obviamente. Sus principales defectos que pueden producirse en las piezas embutidas pueden tener su origen en aspectos relacionados con el propio material, el diseño erróneo del proceso de embutición, el diseño y construcción de lo que se va a utilizar, entre otras cosas. Pero entre esos que se considera que puede fallar, que no puede funcionar bien en el material, tenemos lo que son el arrugado de la pestaña, que se forma una serie de pliegues en la zona no embutida de la pieza debido a la compresión que tiene lugar en dicha zona. Está el arrugado de la pared, cuando la zona arrugada se embute dentro de la cavidad entre el punzón y la matriz. Los pliegues aparecen en la pared vertical del cilindro. Está la rotura o desgarrado, que consiste en una grieta que aparece en la pared vertical, generalmente cerca de la base, que suele ser debido al estiramiento y adelgazamiento del material en esa zona o a esquinas afiladas del punzón. Está el orejeado, que es la formación de irregularidades en el borde superior de la pieza, causada por anisotropía en la lámina del metal. Si el material es perfectamente isotrópico, no se forman las orejas. Y por último está el rayado superficial, que este defecto aparece si el punzón o la matriz no están listos o si la lubricación es insuficiente. Ok. La embutición tiene parámetros. Ok, los parámetros de embutición, entre ellos tenemos el radio de embutición, que se trata de los radios de los bordes de los elementos activos del utillaje, que deben ser calculados minuciosamente para poder conseguir una correcta fluencia del material, ya que unos valores demasiado grandes o demasiado pequeños acarrean una serie de dificultades si estos valores son. En el caso de que sean demasiado pequeños, el punzón puede llegar a perforar la chapa o la chapa puede quedar enganchada en esos bordes, impidiendo el deslizamiento y produciéndose la rotura del fondo del recipiente. Pueden provocar también un adelgazamiento excesivo de la chapa, que es más que probable acabe en una rotura. Y el hecho de que sea demasiado grande, pues si el radio del borde de la matriz es demasiado grande, la acción del pisador queda anulada, por lo que pueden originarse ondulaciones y arrugas desde el principio, que se convierte en pliegues a medida que avanza el proceso. Otro de los casos sería la holgura, otro de los parámetros es la holgura o juego entre punzón y matriz, es el espacio entre el punzón y la matriz, y su valor debe ser calculado minuciosamente si se desean obtener superficies embutidas perfectamente lisas. En este caso, si son demasiado pequeñas, produce un efecto de laminación sobre el material con un adelgazamiento de la chapa que fácilmente puede acabar en rotura. Y si es demasiado grande, permite la formación de arrugas y pliegues difíciles de eliminar. Están los esfuerzos de embutición, que es la fuerza necesaria para obtener a partir de una chapa plana de determinado material espesor un objeto hueco de superficie no desarrollable por deformación permanente y sin llegar a la rotura. Es necesario que el fondo resista la presión del punzón sin desgarrarse, por lo que la fuerza de embutición debe ser inferior a la fuerza necesaria para cortarlo. Su valor puede calcularse con una expresión matemática, que bueno, no la tengo acá ahora mismo. El esfuerzo de pisada es la presión que debe ejercer el pisador sobre la chapa mientras dura el trabajo de embutición, de manera que permita su desplazamiento regular y uniforme sobre los radios de la matriz. Una presión insuficiente provocaría la formación de arrugas y en cambio una presión excesiva impediría la fluidez del material, provocando su alargamiento y rotura. También se puede calcular mediante una fórmula, no la tengo ahora mismo. Y por último estaría lo que es la lubricación.
Okay. La lubricación, a pesar de que no se haya mencionado hasta ahora, los lubricantes en estado sólido o líquido se utilizan en la mayoría de los procesos de conformado en frío, con el objetivo de reducir rozamientos existentes entre la chapa y los elementos activos del utillaje. Estos permiten reducir el desgaste de las herramientas, mejorar la fluencia del material, mejorar la calidad superficial de las piezas conformadas, reducir los esfuerzos necesarios para el desarrollo de conformado, en este caso, la embutición. Ok, el otro proceso que vamos a hablar es el corte, que consiste en separar de una chapa una pieza de forma determinada. Lo más habitual es que la línea de corte sea recta, aunque también se puede lograr cortes con formas complicadas, es decir, que son operaciones de cizallado en las que las cuchillas tienen forma de líneas curvas cerradas que siguen los bordes de un punzón y una matriz. La maquinaria que se emplea para estas operaciones consiste básicamente en prensas mecánicas o hidráulicas en las que se fijan los punzones y las matrices a punzonar. Gracias a este proceso se realizan las formas exteriores de una pieza. Básicamente en el corte, la parte que se separa o corta es el producto deseado de la operación. Como último comentario, voy a agregar que el punzonado no es más que un caso particular de corte. Estos van relacionados, tanto el corte como el punzonado. Y esto sí se realiza en alta velocidad, ya que la perforación se hace por impacto. Estos llevan el troqueleado, que bueno, voy a decir de esta manera. El trozo de material que recorta el punzón, el troquel, es la pieza a producir, por lo que las rebadas, algo así, y demás detalles no deseables deben dejarse en la lámina. Básicamente consiste en separar de una chapa una pieza de forma determinada. Siguiendo el proceso de corte de una pieza, se observa que el punzón ejerce sobre la chapa una presión continuada, oponiéndose a este esfuerzo a la reacción propia del material, hasta el momento en el que el esfuerzo de compresión supera la resistencia al cizallamiento. Separa la pieza obtenida por el lado opuesto al ataque del punzón. Y bueno, como se puede llegar a entender, el material sufre antes de ser cortado una deformación plástica, ya que las fibras del mismo tienden a estirarse progresivamente conforme el punzón va aumentando su acción. Sin embargo, al rebasarse el límite de plasticidad, las fibras son cortadas, y cuando la pieza esté libre experimenta una rápida recuperación elástica, quedando adaptada muy energéticamente por sus bordes. El agujero de la matriz, donde permanece encerrada hasta que el corte de una segunda pieza obliga a la primera a salir. Ok, si nos vamos de forma, digamos, de comparativa, el punzonado consiste en cortar una chapa, practicando en ella un agujero de forma predeterminada, y corte consiste en separar de una chapa una pieza de forma, digamos, determinada. Bien, ahora hablaré directamente de lo que es el punzonado. El punzonado consiste en perforar una chapa, algo similar al corte, como ya lo he mencionado, realizando un agujero de forma determinada. Habitualmente se usa para realizar perforaciones a las piezas a mecanizar, pero también se puede usar para obtener la pieza recortada. Se ejerce sobre la chapa una presión continua, generando en una deformación plástica que se prolonga hasta que dicha presión supera la resistencia a cizalladura del material de la chapa, momento en que se produce la respectiva rotura. Una vez cortada, tiene lugar una recuperación elástica del material, que se traduce en la adherencia de la chapa al punzón y de la pieza a la matriz. Esto hace que el tamaño final del agujero sea exactamente igual a las dimensiones del punzón, y el de la pieza cortada igual al hueco de la matriz. No interesa que el material presente gran elasticidad, ni que sea tenaz, ni que sea frágil. Lo que se ha de ocurrir es que hay que superar el límite de rotura o de resistencia a la cizalladura del material. Cuanto mayor sea la resistencia, mayores serán los esfuerzos necesarios a aplicar para producir el corte. En general, la mayor parte de los metales pueden ser trabajados por punzonado cuando están en forma de chapa. Los aceros, el aluminio, el níquel, el cobre, estos son unos ejemplos de esos que pueden ser trabajados con espesores de incluso 0.4 milímetros y hasta 6 milímetros, bueno, eso es aproximado. La técnica del punzonado industrial permite hacer procesos rápidos, precisos y efectivos para el conformado de piezas metálicas de distintos sectores industriales. El proceso de corte y o punzado puede llevarse a cabo en máquinas punzonadoras específicas para esta operación o en prensas más versátiles, puesto que pueden emplearse para diversos trabajos de estampación, utilizando en cada casco el troquel respectivo más apropiado. Teniendo en cuenta que el punzonado de piezas se realiza generalmente a partir de tiras de chapa, es necesario que las piezas estén dispuestas de manera adecuada sobre la misma para conseguir el máximo
aprovechamiento de material y consiguiente el beneficio económico. La elección de la óptima disposición depende principalmente del contorno exterior de la pieza y de si va o no agujereada, del tamaño de serie. Estos como tal se dividen en 4, el cual es el tamaño normal. Cuando la forma exterior de la pieza se puede inscribir en un rectángulo. Está el oblicuo, cuando la pieza a cortar tiene poca anchura y puede inscribirse en un triángulo rectángulo. Y el invertido, para aprovechar mejor la banda que se realizan, se realizan 2 series de cortes, introduciendo la tira una vez en un sentido y otra en sentido opuesto, o empleando un útil de 2 punzones igual dispuestos inversamente. Y está la múltiple, que es cualquiera de las disposiciones anteriores, puede ser simple o múltiple. Esta última se emplea para grandes producciones de piezas, disponiéndolas en varias hileras. Ok, el punzonado tiene parámetros, igual que como lo mencioné en los embutidos, tiene parámetros. Estos parámetros son numerosos y estos intervienen para controlar el proceso de punzonado. Algunos de estos parámetros son la relación entre el espesor de chapa y diámetro del punzón. Es que si la chapa es muy gruesa y la sección transversal del punzón es muy pequeña, puede ocurrir que la presión del punzón para cortar la chapa sea mayor que la resistencia mecánica del punzón, con lo cual este se rompe sin que llegue a producirse el corte. Las dimensiones de la sección transversal del punzón dependen del material y espesor de la chapa y de la forma del punzón. Okay, está el juego entre matriz y punzón, que suponiendo que tanto el punzón como la matriz son cilíndricos, es la diferencia entre el diámetro de la matriz y el diámetro del punzón. Los filos del punzón y matriz deben encontrarse entre sí para obtener una sección limpia de corte. Si el punzón se ajusta a la matriz sin juego o con demasiado juego, los puntos de rotura dan lugar a problemas. Hay dos clases de juego, obviamente, un juego grande, un juego pequeño. El juego grande puede hacer rebadas en la parte inferior del orificio y un fuerte desgaste en la herramienta, y el pequeño puede hacer que el punzón se enganche en la propia matriz. Su valor depende de la naturaleza del material. Cuanto más duro sea, mayor juego, y del espesor de la chapa, que mayor espesor, mayor juego. Esta también es la longitud máxima del punzón, que es la longitud. Esta permite que en el punzón, para que pueda soportar los esfuerzos a los que está sometido sin sufrir deformaciones permanentes. Y por último, como los parámetros, está el esfuerzo de corte. Está los esfuerzos de corte, que está como tal. El esfuerzo de corte, que es la fuerza necesaria para conseguir la cisalladura del material. El esfuerzo de extracción, que es la fuerza necesaria para separar el recorte de chapa que quedó sujeto a los punzones. Y el esfuerzo de expulsión, que es la fuerza necesaria para sacar la pieza de la parte inferior de la matriz. La matriz, bien. El acabado de los bordes es función, entre otros factores, de la holgura entre el punzón y la matriz. A mayor holgura, peor acabado. Otros parámetros importantes que se pueden mencionar también está el material de la chapa, la lubricación, la velocidad de bajada del punzón, ya que esta varía. Y los materiales o herramientas de estos punzones, del punzón y matriz, casi siempre son el acero templado, metal duro, fundiciones nodulares de alta resistencia, y en el caso del pisador, fundición laminar de baja resistencia. Otra cuestión es que se puede realizar una misma operación de corte o conformado con diferentes máquinas, empleando distintos utillajes y accionamientos. Y bueno, esto ha sido todo, y gracias.